Vamos allá. Hemos obtenido la información de la primera derivada, ¿vale? Era creciente antes del cero y decreciente después. Ya veremos eso cómo lo conciliamos luego al final con las asíntotas. Vamos a calcular la segunda derivada. Hay que ir con cuidado con la segunda derivada de las funciones racionales, porque es, de nuevo es un cociente, derivada de la primera, menos 18, por la segunda sin derivar, x al cuadrado menos 4 al cuadrado, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es baja el exponente multiplicando la base por derivada de lo de dentro. Mucho cuidado, no se te olvide eso, regla de la cadena. Cuando tú derivas x al cuadrado menos 4 al cuadrado, todo eso que es una potencia, ese 2 pasa adelante, ¿vale? El 2 que estaba elevando pasa adelante multiplicando la base, pero luego es por derivada de lo de dentro. Lo de dentro también hay que derivarlo. Es la regla de la cadena y se deriva así. Partido de la segunda al cuadrado, que se queda x al cuadrado menos 4 al cuadrado, a su vez al cuadrado, se quedará la cuarta. Pero en el numerador, esto pasa mucho iba a decir siempre, por lo menos yo me lo encuentro siempre. Cuando tenemos una función racional, un cociente de polinomios, y hacemos la segunda derivada, te pasará que puedes sacar un factor común, y es muy útil, hay que hacerlo, de numerador y de denominador. X al cuadrado menos 4, aquí está repetido 2 veces, aquí aparece solamente una vez. Aquí aparecerá, mira cómo el pensamiento que juega trampas a uno. Estaba poniendo el cuadrado, pero pensando ya, esto va a dar a la cuarta, y he acabado escribiendo un 4. Eso es lo que daría después, Vuelvo con lo que estaba diciendo. X al cuadrado menos 4 lo tenemos aquí 2 veces, aquí una, aquí 4 veces. Lo sacamos factor común del numerador. Y así se va con una de los de abajo. Y esto pasa siempre o casi siempre que se tienen cocientes de polinomios. Entonces se queda menos 18 por x al cuadrado menos 4. Aquí voy a aprovechar para juntar el 2 y el 2x en un 4x, pero no hago nada más. No hago nada más porque si no estaría haciendo varias operaciones de una tacada y eso siempre es peligroso. ¿Vale? Saco x al cuadrado menos 4 factor común de aquí y de aquí, y he juntado ese 2 con ese 2x, lo he dejado en 4x, pero he mantenido todo lo demás igual. Vale. Y el denominador es x al cuadrado menos 4 elevado a la cuarta. Nos cargamos este y se quedará el cubo. Deshacemos los paréntesis del numerador. Ahora el corchete ya no pinta nada, el corchete lo he puesto por el factor común que he sacado. Menos 18x al cuadrado. Menos 18 por menos 4 es positivo. 18 por 2 es 36. Por 2, 72. 72. No me fío de mí mismo. 4 por 8, 32, llevo 3, 72. No, es que siempre se puede meter la pata con ese tipo de cosas. Menos y menos más, se puede meter la pata con cualquier cosa. Con esas operaciones o poniendo un 4 ahí. O sea que los errores siempre están ahí acechando. Hay que fijarse mucho. Menos y menos más, 18 por 4 hemos dicho 72, más 72x. Cuadrado partido x al cuadrado menos 4 al cubo, y queda numerador 72 menos 18, que lo voy a hacer también, 72 menos 18, 4 llevo 1, 54,
se queda en 54x al cuadrado más 72 partido x al cuadrado menos 4 al cubo. Y esa es la manera más simplificada de dar la segunda derivada. Entonces lo que voy a hacer es borrar las operaciones de cálculo de la segunda derivada para hacerme sitio. ¿Vale? Conservo ahí la segunda derivada, le pongo que es eso, segunda derivada. Y así tengo sitio suficiente. Podría hacer lo mismo con la primera, pero creo que sí me cabrá. Entonces, posibles puntos de inflexión. Fíjate que trabajamos, hay un cierto paralelismo con lo que hacemos con la primera derivada y con la segunda. Con la primera que hacemos, la igualamos a 0 para encontrar los posibles máximos y mínimos. Y eso los utilizamos para la tabla de la monotonía, crecimiento y decrecimiento, junto con los puntos que no están en el dominio. Pues ahora algo parecido vamos a hacer con esta. Igualaremos a 0 para sacar los posibles puntos de inflexión y luego con esos y con los que no están en el dominio montaremos la tabla de curvatura. ¿Vale? Esta, máximos, mínimos y tabla de crecimiento. Esta, puntos de inflexión y tabla de curvatura. Pues hacemos eso. Segunda derivada igual a 0. Que no va a tener solución, pero tenemos que plantearlo todo. Eso significa 54x al cuadrado más 72 partido x al cuadrado menos 4 al cubo igual a 0. Por tanto, el numerador igual a 0. 54x al cuadrado más 72 igual a 0. Más 72 pasa como menos 72. 54x al cuadrado igual a menos 72. 54 pasa dividiendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que algo al cuadrado da menos 72 partido 54, que es negativo. Podríamos escribir más menos raíz y decir que no es un número real. Lo hago. X es igual a más menos la raíz de menos 72 partido 54 y decimos que esto no es un número real porque es raíz cuadrada de un número negativo. Por lo tanto, no hay puntos de inflexión. Eso lo escribimos. No hay puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Aún así, la tabla de la curvatura hay que hacerla. Hay que hacerla porque los puntos que no pertenecen al dominio pueden cambiar la curvatura. Entonces hacemos lo siguiente. Tabla de curvatura. Tabla de curvatura, donde van a intervenir únicamente el menos 2 y el 2. Si hubiese salido un posible punto de inflexión, si hubiese salido alguna solución de esa ecuación que hemos planteado, lo pondríamos también, pero no ha sido el caso. Menos 2 y 2. De menos infinito a menos 2. De menos 2 a 2. De 2 a más infinito. Y aquí es el signo de la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos aquí. El numerador va a ser siempre positivo, porque es x al cuadrado siempre positivo, por 54 siempre positivo, más 72 siempre positivo. Esta vez el que decide es el denominador. Un valor anterior al menos 2, al menos 3. Menos 3 al cuadrado, 9. 9 menos 4, 5. 5 al cubo, positivo. Arriba va a dar positivo por lo que hemos estado hablando. Además que se ve, es positivo partido positivo. Por tanto, esto es positivo y significa este tipo de curvatura. Yo la llamaría cóncava.
En algunos sitios me lo he encontrado cóncava hacia arriba y la otra cóncava hacia abajo. O sea que, como estés acostumbrado. Vamos a tomar un valor entre menos 2 y 2. El 0 podemos tomarlo, el 0 es un buen valor. 0 menos 4 al cubo, mantiene el signo. Es 4 por 4 por 4, pero menos por menos por menos. Entonces se mantiene negativo. Mientras que en el numerador da positivo partido negativo. En total negativo y presenta este tipo de curvatura. Y con un valor superior a 2, el 3 por ejemplo, nos vuelve a pasar lo de menos 3. De ahí lo de la simetría. Lo de la simetría que he borrado, de la simetría par, hace que aquí venga obligada y tenga que tener el mismo tipo de curvatura que aquí. ¿Vale? O sea que eso ya lo sabemos, pero de todas formas lo comprobamos. 3 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, menos 4 5, 5 al cubo positivo y el numerador es positivo, da todo positivo. Entonces vuelve a tener este tipo de curvatura. ¿Vale? Y ahora es cuando tenemos que hacer el dibujo de la gráfica. Vamos allá. Los puntos importantes, como ha sido el máximo, lo que se suele hacer es sustituirlos en la función para averiguar su imagen y tener localizado perfectamente el punto. Entonces x igual a 0 es máximo relativo. Si calculamos su imagen para saber a qué altura cae, para saber su coordenada y, es menos 5 cuartos. Es menos 1 y pico, menos 1,25. Esto, desgraciadamente, lo que le pasa a algunas personas es que aprenden a calcular las cosas, pero luego no saben cómo ponerlo en la gráfica. Dicen, tengo aquí un montón de información y ahora, ¿qué dibujo yo? Entonces, yo recomiendo dibujar primero de todo las asíntotas, que en este caso están en 2 y en menos 2 las verticales. Entonces nos hacemos como una línea de puntos lo más recta posible. En menos 2 y en 2, que son las asíntotas verticales. Te puedes ayudar de una regla o hacerlo con lápiz. A mí no me ha quedado esta muy recta, va serpenteando, pero se supone que tienen que ser rectas. Y luego la asíntota horizontal en y igual a 1. En y igual a 1 hay una asíntota horizontal. Entonces, la gráfica de la función tiene que acabar pegándose a estas rectas. Esta es y igual a 1, esto es x igual a menos 2, y esto es x igual a 2. Entonces, ¿cómo empezaba la función? Siendo creciente y pegándose a estas rectas. Era también positiva. Ahí es donde intervendría el estudio del signo, que yo normalmente sí que hago, aunque esta vez no lo he hecho, porque en el ejercicio original no lo pedía. Tiene que tener esta pinta. Antes de menos 2 tiene esta pinta, esta curvatura, ¿vale? Lo que yo llamaría cóncava, y además es creciente. Y se tiene que pegar a las asíntotas. La única posibilidad que tiene es esta. La única posibilidad que tiene es esta. Tiene este tipo de curvatura, es creciente y se pega a las asíntotas. Luego pasa por el punto, es un máximo, 0 menos 5 cuartos. Si esto es menos 1, pues por aquí. Pasa por aquí y eso es un máximo. Y aquí tenía que ser creciente y con este tipo de curvatura. Por lo tanto,
lo que hace la asíntota vertical es quebrar la función, pasa por ahí y luego decreciente. Fíjate cómo esto casa perfectamente con la tabla de curvatura entre -2 y 2. Tiene este tipo de curvatura, tiene ahí un máximo y además es creciente primero y decreciente después. Y ahora aquí decreciente y tiene que pegarse a estas asíntotas. Fíjate que por la simetría par ya sabemos cómo va a ser así. Pero también con el resto de información que tenemos, si no hubiésemos sacado las simetrías, con el resto de información que teníamos ya hubiésemos podido sacar, porque tenía que ser decreciente con este tipo de curvatura y se tiene que pegar a las asíntotas. Eso es imprescindible. Pues esa es la gráfica. Esa es la gráfica. Traza la gráfica de la siguiente función, que es lo que nos pedían. ¿Vale? Muy bien.